Bueno, ¿qué era entonces integrar una función escalar en una superficie? Se lo recuerdo rapidito. Integración de funciones escalares en superficies. La siguiente tiene una parametrización regular, que por lo general llamamos phi. Tenemos una función, esta es parametrización regular. Tenemos una función definida arriba de la superficie, que va a R, función escalar. Le pedimos por lo menos continua, ¿no? Simplemente para poder integrarlo. O sea, en realidad la palabra que iría acá sería integrable. Bueno, la continua ya es integrable. Bueno, entonces definimos la integral de f en la superficie S. ¿No? Lo que hacíamos básicamente era ver a f en el dominio de la phi. O sea, en vez de ver la f acá, la vemos acá. ¿No? ¿Por qué? Porque acá sí sabemos integrar en un lugar de R2, sabemos integrar. Entonces integramos ahí y hay que agregar una corrección de área porque la transformación de esta phi, la parametrización, puede empezar a deformar algunas cosas que modifican el volumen debajo del gráfico, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que agregar esa corrección que, bueno, ya lo han visto cuando integraban curvas, tenían que agregar la norma de la derivada del alfa. Cuando hacían cambio variable, agregaban el determinante jacobiano, etc. Ahora hay que agregar otra corrección. Y se va a definir así entonces. Integramos en U, f compuesto phi. Esto es f visto en U. Ahora un dibujito. Por la norma de producto de las derivadas parciales. Acá no escribo las variables, pero esto es evaluado en V. Y esto también es evaluado en V, ¿no? No lo escribí para que quede más cortito. Un dibujito muy rápido de lo que estaba pasando. Tenían U acá abajo. Tenían acá la superficie S. Y tenían la función definida, la F la definida acá. Acá tenían definida la función F. Acá tiene la función phi. Entonces, en vez de ver la función f acá, ven todo el camino este, que es phi, o sea, f compuesto phi. Esta es una función que va de esto de R, tiene un gráfico arriba del U, calculan el volumen de ese gráfico, esa sería la integral, pero tienen que corregir el área, porque obviamente esta parametrización la pueden hacer desde este U, pero podrían agarrar un U así de grande, con otra parametrización distinta, parametrizar la misma. Y obviamente acá las cosas se van a ver mucho más grandes. Esta función f va a tener un gráfico que va a ser como estirado. Bueno, entonces queremos que sea lo mismo todo eso, ¿no? O sea, lo que nos interesa es en realidad la función definida arriba de la superficie, ¿no? Por lo tanto, esa corrección de área es la que mide el producto de las derivadas parciales, producto vectorial. Bien. En particular, con esta definición sabemos calcular área. Por lo general se define primero el área y después una integral en la función escalar. Pero si tenemos esto, ya tenemos definida el área de la superficie. Simplemente es integrar uno en la superficie. En particular, definimos el área de S como integrar 1 en S. Igual que hacíamos en cálculo 2. ¿No? Es decir, con la formulita de arriba, el F este sería la constante 1, o sea, compuesto con cualquier cosa va a ser 1. Entonces lo único que les queda es esto que está acá.
Es la corrección de área. Esto yo siempre lo noto así. Es un poquito informal, ¿no? Por lo general esto se nota así también. No sé cómo está haciendo el teórico. Sería algo así. Por diferencial de superficie, por decirlo de alguna forma. Sería como el diferencial de área. Bueno, ya esto ya le pueden empezar a dar un significado físico. El ds es como el área infinitesimal de la superficie. Pero está, lo voy a dejar escrito así como está arriba. Bueno, dicho esto, ya podemos retomar lo que veníamos haciendo, que es calcular integrales de este estilo. ¿Sí? Bien, en la clase pasada hicimos el ejercicio 6, casi hicimos el orden numérico, tenemos que ir con el 7, pero el 7 ya trabaja con flujo, así que lo voy a dejar para después y ahora vamos a pasar al 8. El 8 dice lo siguiente. Vamos a considerar una superficie, ¿no?, que está definida por unas ecuaciones y queremos calcular el área de superficie, ¿no? Se considera S la superficie cilíndrica, ahora vamos a ver por qué. Delimitada por x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Esto es un cilindro. Es un pedazo de esta superficie, un pedazo de este cilindro infinito. Delimitada por z igual a 0. Este es el piso. Y por z igual a i. Esto es un plano inclinado. Estas tres cosas. El ejercicio es calcular el área de S. Bien, antes de hacer cualquier cuenta, vamos a intentar hacer una especie de dibujito de quién es ese, ¿no? Vamos a ver quién es ese. Entonces, las coordenadas x y z. Y bueno, vamos a dibujar cada una de estas cosas, ¿no? El plano z igual a 0 es, bueno, el piso, como les escribí, que está acá. X cuadrado más y cuadrado igual a a cuadrado. Esto es el cilindro de radio A. No sé si se dan cuenta. O sea, si lo miran de arriba, si lo miran desde el eje Z, lo que ven es el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a a cuadrado. O sea, en este plano van a ver un círculo. Un círculo de radio A. Es decir, sería así. Intentar dibujar. Este sería el círculo de radio A. Es decir, acá está A. Tiene el cilindro que pasa por ese círculo, todo por arriba y todo por abajo, cortado con el plano z igual a 0, o sea, cortado con este plano, y cortado con el plano z igual a i. El plano z igual a i pasa por acá. Esta es la recta z igual a i, y bueno, tiene que considerarse todo esto corrido con el eje x. Es decir, el plano generado por este vector, el del eje x, y el vector este, el z igual a i. Ese plano es este plano acá, el plano inclinado. Bueno, entonces voy a intentar hacer un dibujito. Lo que queda es como que agarran un cilindro infinito y lo cortan con dos planos, entonces se quedan como una tajada de ese cilindro. La tajada vendría a ser algo así. A ver si me sale el dibujo. Voy a hacer toda esta parte. Está un plano inclinado que cortan el cilindro. Entonces lo tienen así medio chanfleado, ¿no? Esto es S.
Tienen que calcular el área de ese. Bueno, ya tenemos por lo menos identificado quién es la superficie. Lo primero que hay que hacer para calcular el área es parametrizarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a parametrizar? Parametrización de ese. Bueno, es un pedazo de un cilindro, o sea, es bastante creíble que con cilíndricas me va a salir relativamente bien. Y bueno, es lo que voy a hacer. Recuerden, las coordenadas cilíndricas lo que hacen es en las primeras dos coordenadas me dan coordenadas polares en el plano X, Y, y en la tercera coordenada Z la deja libre. O sea, la deja como Z. Entonces vamos a hacer eso. Pero tenemos que tener en cuenta las restricciones que nos dan. O sea, no es un cilindro entero, sino que es un cilindro, la coordenada Z solo sube hasta I. Es decir, Z está entre 0 e I. Y el radio es constante igual a A, el radio del cilindro. Entonces vamos a considerar esta parametrización. Y de V, o, bueno, ahora lo voy a escribir de otra forma para que capaz que quede más claro, pero voy a usar el U y V porque son las letras que estoy usando todo el tiempo, pero podría poner X, Y o lo que quieran ustedes. Y bueno, entonces esto es en la coordenada X y la coordenada Y es una circunferencia. Y en la coordenada B, Z, son coordenadas cilíndricas. El Z lo voy a llamar B en este caso. Sí, es como, o sea, capaz que esto le resulta más familiar, así. O así, mejor. Esto capaz que es más familiar para ustedes por la escritura que usamos en cálculo 1. ¿Sí? Para las coordenadas cilíndricas. Estoy usando estas coordenadas, le cambié las letras nomás. ¿Sí? Son las coordenadas cilíndricas con un radio fijo. El radio es A. Bien. Entonces, ¿cuál es el dominio de la parametrización? Bueno, el ángulo que es el U, este es el ángulo U. Fíjense que el ángulo con U. El ángulo arranca acá y termina acá. Este ángulo es el ángulo 0 y este ángulo de acá, donde termina, es el ángulo pi. O sea, esto va hasta allá. Quedó retorcido eso, creo. A ver si le puedo hacer más chito. Bueno, está. No está retorcido eso. U está entre 0 y pi, entonces, o sea, si lo miran acá es más creíble, ¿no? Si miran el plano X, Y, acá tienen X, Y, el pedazo de circunferencia que están agarrando es este. Ahí abajo. Es decir, el ángulo entre 0 y pi. Y el B que es la altura, es el Z, ¿sí? Siempre arranca en 0, siempre arranca en el piso, y trepa hasta ¿dónde? Hasta, acá nos dicen, hasta la coordenada I. ¿Y quién es la coordenada I? Es A seno de U. Esto de acá es el dominio U de la parametrización. Bien. Bueno, tengo la parametrización que necesito ahora calcular las derivas parciales. Phi U va a ser derivar esto que está acá con respecto a U. Me quedaría menos A seno de U, A coseno de U, 0. Según B, me queda todo 0, 0, 1. El producto de las derivas parciales me queda en la primera coordenada, me va a quedar A coseno de U.
Segunda coordenada me queda A seno de U. Y tercera coordenada me queda 0. Por lo tanto, este creo que ya lo habíamos hecho en la clase pasada, esta parametrización. La norma de esto me queda igual a esto cuadrado más esto cuadrado, todo raíz cuadrada, pero juntando el seno cuadrado y el coseno cuadrado se me transforma en un 1 y me queda A. Entonces, por lo tanto, ya tengo todos los ingredientes, ¿sí? El área de S, por definición, es integrar 1 en S, y por definición de integración de una función escalar es integrar en U esto, que por lo que vimos es esto. Es integrar el escalar A con el B entre A y seno de U, entre 0 y A seno de U. Y U entre 0 y pi. Y bueno, esto ya es una integral de cálculo 2. ¿Sí? Y además que es súper fácil. Esto si quieren el A ya lo saco para afuera. Integral entre 0 y pi. Y acá me quedaría A seno de U. De U. Esto es igual a cuadrado por menos coseno de U entre pi y 0. Y esto me da 2 a cuadrado. Que es el H. ¿Se entendió? O sea, lo último es hacer cuentas. La parte importante del ejercicio, digamos, es saber parametrizar y saber calcular las derivas parciales. O sea, a partir de acá, a partir de ahí ya se volvió cálculo 2. Es calcular integral y punto. Entonces ya sabemos integrar, sabemos calcular áreas de superficies y podemos integrar funciones escalares arriba de esas superficies. Bueno, una de estas dos cosas que les acabo de decir es más general que la otra. Si saben integrar funciones escalares, saben calcular área. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde sí se calcula una función. Es decir, no la función 1, como hicimos acá, sino una función cualquiera. ¿Va bien hasta acá? La clase pasada creo que me había adelantado un poquito el teórico porque habían perdido una clase, pero por lo que te he entendido, bueno, los que están yendo con Marco, ya hicieron 2 clases, el miércoles y ayer. Así que supongo que esto ya lo tienen acordado. Pero cualquier cosa me avisa, ¿no? Si me adelanté algo, me avisa. Bueno, el ejercicio que quería hacer ahora es alguno del 11. Vamos a hacer el 11B. Estoy saltando, o sea, me salté unos cuantos ejercicios, son más o menos los mismos, o sea, la dificultad es la misma. Parametrizar y bueno, o sea, usar la formulita. ¿Por qué no se usa la componente, la composición? Se usa, la estamos usando. Mira, la muestro. Esto sería, la definición sería así. La función 1 compuesto phi. Donde 1 es la función constante 1. Es decir, esto es, el 1 lo puedes pensar como una función que a x y z le asocia 1. Si quieres poner otro nombre. Es una función constante que hace esto. Bueno, al componerla con phi, me queda lo mismo. Entonces me queda 1 por phi. Es eso exactamente. Es decir, cualquier cosa constante que ponga ahí, no le importa quién es
el argumento me va a dar esa constante y punto. O sea, en realidad es por eso. Bien. O sea, pensás a la función constante de x y z igual a constante. Si pongo constante de phi de v, me queda la misma constante. Bien, vamos a... No sé si te quedó claro, Martín. Decime cualquier cosa. Si no, pasamos al 11. No, nada. El ejercicio 11. Vamos a empezar acá abajo. Vamos a hacer el B. En el ejercicio 11 nos dan superficie y función. Y tenemos que calcular la integral de esa función arriba de esa superficie. La función a integrar es esta. ¿Sí? Z, es decir, proyectar en la tercera coordenada. Y la superficie es esta. Bien. Primero, antes de trabajar con la función, vamos a trabajar primero con la superficie. ¿Logran ver qué superficie es esta? No les digo parametrización, simplemente visualizarlo. O sea, básicamente lo que tienen que ver es esto. Para que sea un cono, tendría que ser así. Eso sería un cono. Ahí va, es un paraboloide. O sea, pensá que si me quedo con la coordenada y igual a 0, o sea, solo me fijo con el plano igual a 0, esto me queda z igual a x cuadrado. Tiene que ser algo doblado, no puede ser un cono. Un paraboloide techado. Perfecto, sí. O sea, el techo no lo vamos a considerar, sí, pero sí. O sea, vamos a considerar el paraboloide cortado. Ahí va. Perfecto. Vamos a hacer el dibujito. O sea, esto de acá es la ecuación del paraboloide. Y esto de acá me dice el límite de ese paraboloide de alguna forma. O hasta dónde va. Vamos a ver por qué. El paraboloide infinito. Sería algo así, ¿no? Esto sigue para arriba. Sin embargo, esta sería la ecuación. Esto es así, ¿no? Es tridimensional por las dudas. Esto se lo voy a borrar ahora. Y esta ecuación de acá me dice, bueno, pero las xy no pueden ser cualquier xy, sino que xy, esto es paraboloide, y esto es xy, están en el disco de R2, de radio 1. Es decir, xy no puede ser cualquiera, tiene que estar en ese disco. Ese disco sería dibujado acá abajo, sería algo así, ¿no? O sea, xy no se puede alejar del 0 más que 1 en radio. Por lo tanto, con esas dos condiciones, lo que me queda es el paraboloide hasta que x y y se pasan de eso. O sea, hasta acá arriba. Esto que está acá. Entonces mi superficie es esto. ¿Sí? Es el paraboloide. La parte del paraboloide que cumple que sus x e y cumplen esta ecuación. Es decir, que está en el disco.
Bueno, ahora lo que hay que hacer es parametrizar eso. Obviamente no hay una única forma de parametrizarlo. Sí hay una que tendría que saltar a la vista, por lo menos si ya hicieron algunos ejercicios. No sé si, a ver, no sé si alguien lo hizo, qué parametrización pensó. Me diga, si no lo vemos. Y ahora le discuto para mí cuál es la que está cantada. Si no lo hicieron, ¿qué intentarían hacer? Si tuvieron que parametrizar esto. O sea, lo que tiene son dos variables, o sea, tienen dos coordenadas, o sea, tienen que buscar un lugar del plano que lo puedan levantar esto. Estaba perfecto, o sea, como dice Martín. ¿Qué es lo que está haciendo Martín ahí? Está escribiendo coordenadas de un gráfico. No sé si se dan cuenta. No sé esto en teórico creo que lo vieron. ¿Sí? Si tienen una función definida en lugar de R2 a R, ¿tá? Esto tiene un gráfico, esta función f. El gráfico de f sería el conjunto x y f de x y. ¿Sí? Esta f no es esta f por los dos, esto ahora lo borro. Y bueno, esto acá es una parametrización. Phi de x y igual esto. Es decir, siempre que tengan un gráfico, la parametrización la tienen regalada. Y esto que está acá es un gráfico. Es un gráfico de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Básicamente es eso lo que estoy diciendo. O sea, observar que S es la ecuación, perdón, es el gráfico de la función z igual a g de x y igual x cuadrado más y cuadrado. Donde el dominio de g el dominio de G es donde viven las x y, bueno, viven acá, lo que pinté ahí adentro de la circunferencia roja. Es decir, los que cumplen esta condición. De G es el disco. ¿Sí? Entonces, si tengo un gráfico, tengo la parametrización regalada. Por lo tanto, consideramos phi de v. Pongo v, pero bien podría poner xy como escribió Martín. ¿No? Sería u, v y g de v. O sea, x cuadrado más y cuadrado. Donde u y v, que es el dominio de phi, pertenece al disco. Es decir, el disco es el dominio de phi. Bueno, si se fijan acá las derivadas parciales quedan súper fáciles. Pero antes de seguir, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se dan cuenta que esto es una parametrización de esto? Simplemente gráficamente es muy fácil lo que estoy haciendo. Es agarrar el disco el disco rojo, y lo estoy levantando. Es decir, a esta coordenada, ¿cuánto le levanto? Le levanto u cuadrado más b cuadrado. A esta coordenada, ¿cuánto le levanto? U cuadrado más b cuadrado. Por eso es lo que les digo, el dibujito que les hago siempre de tienen un dominio y lo, entre comillas, levantan con la parametrización phi. Bueno, acá es literal, lo estoy levantando porque están vistos en el mismo lugar. A cada puntito lo levanté esto.
De hecho, toda superficie localmente puede ser pensada como un gráfico. Eso no lo demostramos, pero no es muy loco. Es bastante creíble. Simplemente tengo que elegir un plano en el cual proyectar y conseguir algo de este estilo. Como en este caso el plano 7 igual a 0. Pero bien, derivadas parciales. Según U, esto me queda 1, 0, 2U. Según B, esto me queda 0, 1, 2B. Por lo tanto, el producto de esas derivadas parciales me queda, primera coordenada, me queda menos 2U. Segunda coordenada, me queda menos 2B. Y tercera coordenada me queda 1. Por lo tanto, la norma de esto va a ser la raíz cuadrada de 4u cuadrado más 4b cuadrado más 1. Bien. Por lo tanto, ya tenemos los ingredientes por lo menos para expresar la integral. Tenemos f y tenemos esta corrección diaria. Esto que está acá. Por lo tanto, la integral de la función f arriba de la superficie S, por definición, es esto. En U. ¿Quién es U? U es el disco. Pues entonces es esto. F compuesto phi. Esta que está acá es phi. ¿Sí? Es lo que hacía F. F me daba la coordenada Z. O sea, F de U, B, U cuadrado más B cuadrado, me da cuadrado más B cuadrado. O sea, esto me queda U cuadrado más B cuadrado en la primera parte. Y lo otro es lo que calculamos ahí arriba. De U, de B. Bueno, y ahora esto se volvió un problema de cálculo 2. ¿Sí? O sea, ya pasamos del cálculo 3 al cálculo 2. Y ahora lo que hay que hacer es pasar del cálculo 2 al cálculo 1 y poder resolver esa integral. Básicamente es eso. Bueno, ¿cómo encarar esta integral? Estamos integrando una función, que es todo esto que está acá, nuestra función integral ahora, ¿sí? Donde el dominio de esa función es el círculo, es el disco. Está dentro del círculo. ¿Sí? Bueno, ahora es, si están frescos con cálculo 2, sabrían qué hacer y si no, no. No sé si, ¿qué harían ustedes para integrar esto? ¿No se acuerdan? Fíjense que hay algo que es muy sugerente, ¿no? Esto sugiere mucho. Esto también. Y esto también. Ahí va. Está todo en términos de radios. ¿No se dan cuenta? Esto es un radio, estos son 4 radios. Esto es el disco se expresa de forma muy concisa en términos de radios y ángulos. Entonces las coordenadas polares nos van a servir bastante. Entonces consideramos polares. G no lo voy a llamar H. Sí. H de rotita es las polares de toda la vida. Les recuerdo que el determinante del jacobiano de esto era ρ. Recuerden, con C en el cambio de variable tenían que agregar el determinante del jacobiano. Entonces, con este cambio de variable, la integral de f en S me quedaría esta integral que voy a expresar ahora. Esto de acá es el radio cuadrado. Esto de acá es 4 radio cuadrado más 1.
y esto va a ser de radio de θ, donde el radio va a ir entre 0 y 1, porque es donde va el disco. El radio entre 0 y 1. Y el ángulo es entre 0 y 2π, porque debe ir toda la vuelta del disco. Entonces, esta es mi nueva integral, y si se fijan, esto no depende de pi en ningún lugar. Por lo tanto, esto ya no depende de θ en ningún lugar, entonces esto ya es 2π por esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto es de error. Entonces ahora con polares pasé mi problema de cálculo 2, como les dije, cálculo 1. Acá solo hay una variable en juego. Estamos como bajando niveles, no sé si se dan cuenta. Empezamos con integrar una función en la... Ay, sí, falta multiplicar el RO. Gracias. Voy a poner acá. RO, θ, RO. Gracias. Como les dije, estamos como bajando niveles. Empezamos integrando una función en una superficie, pasamos a integrar una función de R2 en un lugar de R2, y ahora con este cambio de coordenadas se reduce a una integral de cálculo 1. Y bueno, ahora es hacer lo que puedan para calcular esa integral. Si se fijan, ahí lo que está molestando es la raíz. Básicamente hay que sacarnos la raíz de ese lugar. Si ese 1 no estuviera, acá me quedaría 2 por ρ. Ya está. Este 1 en realidad es lo que me molesta. Más que la raíz es ese 1 lo que me molesta. Y bueno, de alguna forma lo saco de arriba y con un cambio de variable sale. Pues, o sea, no hay una única forma de resolver esto, pero lo que voy a hacer yo es llamarle a esto U y empezar a trabajar con eso. O sea U igual 4ρ² más 1. U' de quién es, sería 8ρ. Entonces, este 8ρ es casi esto que está acá. Este tendría que ser como el U'. Acá me quedaría raíz de U, y este ρ² lo tengo que expresar en términos de U, y simplemente lo despejo de acá. O sea, ρ² va a ser igual a U menos 1 sobre 4. Entonces, si quieren, de nuevo, la integral de f en s, voy a reescribir esto, pero de forma para que me aparezcan estas cosas ordenadas. Se me quedaría 2π, y voy a dividir 8 para poder multiplicar adentro por 8. 0 y 1 de ρ² por esto por 8ρ. Y acá ya aparece todo, ¿no? Esto es el U', esto es U, y esto es U menos 1 sobre 4. Por lo tanto, esta integral me queda 2π sobre 8, que sería lo mismo que π sobre 4. Por la integral de U menos 1 sobre 4 por raíz de U, de U. Y los límites de integración lo que tengo que hacer es evaluar U en los límites de integración. Acá me quedaría U evaluado acá, me queda 4 por 0 más 1, o sea 1. Y evaluado acá me quedaría 4 por 1 más 1, o sea 5. Y esta es mi integral ahora. Y ahora sí, esto es fácil. Esto es igual a... El 4 lo voy a sacar para afuera, entonces me queda pi sobre 16 por la integral de 1 a 5 de... Lo voy a dividir en pedacitos, esto me queda U por raíz de U, es U a la 3 medios. Menos raíz de U, que lo voy a escribir como a la U a la 1 medio. Esto de U. Y bueno, ya está. Esto es pi sobre 16 por U a la 5 medios
dividido 5 medios, o sea, por 2 quintos, menos u a la 3 medios, dividido 3 medios, o sea, por 2 tercios. Esto evaluado, obviamente, así, evaluado entre 5 y 1. Que bueno, todo eso se les a ustedes, es escribir 5 o 1 donde está la u y punto. ¿No? Pero digo, esto ya es un número, y ya está, ya ganamos. Así. Pero bien, la última parte es darse mañas para integrar algo de cálculo 1, básicamente. Y ahí llega un número. Y esa es la expresión de la integral de f en la superficie S. Esta lógica de ir recurriendo a lo que ya conocía, lo hacemos todo el tiempo. En cálculo 2 lo hacíamos. Esto de pasar las cosas. Al final del día hacemos cálculo 1 todo el tiempo. Todo se reduce a hacer cálculo 1. Con la integral de una superficie, entonces, le fui bajando los niveles de complejidad hasta llevarlo a una cuenta de cálculo 1 y punto. Bien. Entonces, bueno, esta es la integral de la función f en la superficie S. ¿Bien hasta ahí? ¿Me siguieron? O sea, más que las cuentas, me interesa que me sigan en lo otro, en el mecanismo que estoy siguiendo. Perfecto. No, todavía no. O sea, todavía no dimos green. No, ya lo vamos a. Ya lo vamos a dar en el próximo práctico. O sea, todavía no vimos ninguno de esos teoremas. Está antes de eso. Bueno, antes de entrar con integración de campos vectoriales, vamos a hacer uno más de escalares, que es sin tanta cuenta, pero vale la pena, que es el 12. ¿Sí? Lo ves en esta hoja abajo. En el 12 básicamente hay que hallar una fórmula para la integral, para el área de una superficie de revolución. Bien, primero hay que parametrizar la superficie de revolución y después ver que la cuenta nos da lo que dice ahí el práctico. Entonces, consideramos S la superficie resultante de girar el gráfico z igual a f de x. O sea, SF es una función continua random, ¿no? Con x entre a y b, ¿no? Donde esto se lo voy a agregar yo, ¿no? Pero ahora les explico por qué, que a y b sean positivos, ¿no? Bueno, el ejercicio es hallar fórmula para el área de S. En realidad es más probar que la fórmula que nos dan en el práctico es el área de S, pero vamos a hallarla de forma un poco más constructiva. ¿Sí? Fórmula del área de S. Bien, antes que nada, ¿quién es esa superficie, no? Vamos a hacer un dibujito de nuevo. Y Z. Bien, lo primero es, ¿quién es Z igual a fx? Es un gráfico donde el gráfico vive acá.
en este plano. En el plano igual a 0. Entonces, vamos a hacer el dibujito de ese gráfico. Bueno, la X está entre A y B, que nos dibujar acá. El gráfico entonces va a estar entre A y B. Vemos que empieza por acá el gráfico y termina por acá. Y el gráfico de F hace algo así. Bueno, ¿quién es la superficie de la que estoy hablando? Es agarrar eso, esa curvita, y empezar a rotarla según el eje Z. A eso no lo expliqué. Lo voy a poner acá. Girar el gráfico. Considerando el eje, considerando como eje la dirección de Z o Z. Es decir, este va a ser el eje de rotación, ¿no? Bueno, y esto si lo giro obviamente consigo una superficie. Bueno, obviamente no, pero termina resultando que sí. Si esto de acá es bastante suave, necesito una obtengo una superficie. Básicamente tengo que girar esto. Y este también. Cualquier cosa así. Voy a hacer punteado. Bien, observan obviamente que la formita del gráfico se va repitiendo, ¿no? O sea, acá va a tener, la superficie acá va a ser la misma curvita esto. Bueno, esa es la superficie que resulta de todo eso. Bien, el primer comentario es que en realidad esto lo puedo hacer con cualquier tipo de curva, no necesariamente tienen que estar en un plano, ¿no? Si cumple algunas condiciones, lo puedo hacer con cualquier curvita, no necesariamente esa curvita roja. No necesariamente tiene que estar en un plano en la curva. Pero ¿por qué les pedí que tanto el A como el B sean positivos? ¿No? O sea, que estén de un costado del eje. Porque si no, estaría rotando algo que se puede pegar mal. Si la curva no es simétrica, fíjense lo siguiente. Este dibujo lo borro. Imagínense que en vez de esa curvita roja, la curvita roja la tienen definida por acá. Entre si el A estuviera acá y el B estuviera acá. Ahora, fíjense cuando empiezan a rotar esto, cuando lo rotan en vez de ángulo 2π, cuando solo lo rotan π, o sea que este que está acá pasa a estar por acá, digamos, se empieza como a solapar el gráfico, la superficie, no sé si se dan cuenta. No es que están moviendo solo una aleta, sino que como que están moviendo dos aletas al mismo tiempo y acá hay un punto que queda fijo al girar. Ese punto queda fijo y estoy moviendo esas dos aletitas y como que se van a pegar, se van a superponer y me puedo quedar algo que no es una superficie. Por eso pido que el A y el B estén de un costado solo. Si no, o sea, fíjense que si no es como que estoy girando dos veces en algún sentido. Si fuera simétrico, por ejemplo, imagínense que fuera algo así. Fuera como un cono, ¿no? Tuviera esa curva, que es un gráfico que es simétrico. Bueno, entonces, si la curva es simétrica, esto lo giro 2π y consigo un conito. Un conito así. Está perfecto, pero el conito cuando lo giré 2π, fíjense que lo tapé dos veces. Porque cuando lo giré, solo con girarlo π, ya consigo el conito. Solo con medio giro, ya consigo tapar todo el conito. Entonces cuando hago 2π, taparía dos veces el conito. Todas esas cosas las quiero evitar. Por eso pido que la curvita esté solo de un costado del eje y que el eje ni lo toque.
Por eso es este dibujo. O sea, por eso esta hipótesis. Bien. Bueno, lo primero, como siempre, es una parametrización para la superficie S. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno. A ver, no sé si alguien lo pensó. Tenemos dos parámetros, U y B, o X y, o como le quieran llamar. Y con esos dos parámetros tengo que recorrer toda esta superficie S. Medio que los parámetros están cantados, o sea, yo las indicaciones que necesito para saber en qué lugar de S estoy es en qué lugar de la curva esta voy a estar y cuánto la giré. Si me dan esas condiciones, sé en qué lugar de la S estoy. Si estoy en este lugar del gráfico y giré pi sobre 4, ¿sí? Por acá. Eso es más que pi sobre 4. Bueno. Es decir, con el ángulo que roto y con el lugar que estoy en la curva, ya consigo todo. Y de hecho es lo que voy a usar. O sea, las coordenadas que voy a usar para determinar una parametrización va a ser lugar en el gráfico y cuánto el ángulo que roté. No voy a usar X para el lugar del gráfico, voy a usar U, o U para el ángulo y B para el lugar del gráfico. Pero otra observación antes de escribir la fórmula, fíjense que en realidad la coordenada X no es que juega un papel importante. Si bien considero el gráfico Z igual a f de X, no me importa en realidad X. O sea, lo que me importa es la distancia al eje Z. Es decir, esto de acá, esto que dibujé acá, es el mismo gráfico de este, simplemente girado. Podría haber empezado con este gráfico acá y girarlo desde acá y consigo la misma superficie. Es decir, no es que el X tenga algo especial. Lo especial es la distancia al eje Z. Vendría a ser como el radio de rotación. ¿Cuál es el radio por el cual estoy rotando? Bueno, esta distancia. Y esa distancia justamente es, vista acá, es como eh, el X. No sé si se dan cuenta. El X es el que me está, visto acá es el que me da el radio. ¿Sí? Es decir, pensándolo así, estamos rotando. Rotando una curva donde el radio, la distancia al eje Z es X, ¿sí? Esta es la distancia a Z, ¿sí? Y la altura es esto que está acá, que justamente es f de x. Entonces x no es oficia de radio, si se dan cuenta, más que de coordenada. Entonces, algo que puedo hacer es empezar a rotar ese radio y escribir esto como en coordenadas cilíndricas, ¿sí? El z dejo la altura, x es el radio, entonces una parametrización podría ser la siguiente. Phi de x tita, x es el radio y tita es el ángulo. Entonces me queda x coseno de tita, x seno de tita, y la altura es f de x. Y esto es exactamente una parametrización. Lo voy a escribir como phi de v, para renombrando variables. Simplemente por comodidad, porque yo lo estuve haciendo así todo el tiempo. Esto lo voy a escribir así. U coseno de b, U seno de b, y f de v.
Y esta sería la parametrización, ¿no?, de S, donde el dominio U sería U, que vendría a ser el X. X está entre, el radio está entre A y B. Y B, que es el ángulo gira 2π. Entonces, entre 0 y 2π. Este es el dominio de mi parametrización. Y esto me recupera toda la superficie S. ¿Se dan cuenta? Es decir, la curvita roja esta sería cuando el ángulo es 0. Y efectivamente, cuando el ángulo es 0, esto les quedaría acá x, 0, f de x. Que es justamente esto, el gráfico. Visto de otra forma, lo que están haciendo es agarrar el vector x, 0, f de x y empezar a rotarlo. ¿Sí? Recuerden que, no sé si se recuerdan de Gall, la matriz de rotación, es algo así, sin tita, menos sin tita, sin tita, sin tita. Esto es rotar un vector por ángulo tita. Lo que hago es aplicarle esta matriz de rotación a este vector y consigo esto que está acá. O sea, esto a esta parte de acá. X0. Creo que era así, a ver. No es exactamente esto. Voy a conseguir otra cosa. Pero, a ver, no, consigo esto, ¿no? A ver, me quedaría x coseno tita y la coordenada ahí sería x seno tita. Sí, me vas esto, exactamente. Es aplicar la matriz de rotación a estos vectores. Estos vectores son estos de acá, ¿no? Por las dudas. Es agarrar estos puntitos de acá y aplicar la matriz de rotación con un ángulo tita arbitrario. Esto es exactamente rotar esto. Esta es otra forma de pensarlo, ¿sí? Pero está. Esto sí, justo están, si recuerdan esto de Gall, de la matriz de rotación, o no sé si hay alguien haciendo ecuaciones, esto también desaparece cada rato. Bien. Pero en definitiva tenemos la parametrización ahí. ¿Qué hay que hacer ahora? Calcular las derivadas parciales. Según U, esto me queda coseno de B, seno de B, 0. No, perdón, f' de U. Según B, esto me queda menos U, seno de B, U coseno de B, y 0. Y el producto vectorial, bueno, hay que hacer la cuenta. Esto me queda menos f' de U por coseno de B. La segunda entrada me queda menos f' de U seno de B. Y la tercera entrada me queda este por este menos este por este. El coseno cuadrado y el seno cuadrado, ¿tá?, se me van a juntar y formar un 1. Esto de acá me va a quedar U. Por lo tanto, la norma de esto me quedaría esto cuadrado más esto cuadrado más esto cuadrado, todo raíz cuadrada, ¿no? Pero fíjense, cuando sumo los cuadrados de las primeras dos entradas, de nuevo es lo mismo, pero una tengo un coseno y la otra tengo un seno.
Sacando el factor común se me juntan, se forman en un 1. Me quedaría f' de u al cuadrado por u cuadrado. La suma de los cuadrados de las primeras entradas y la segunda entrada otro cuadrado. Que sacando el factor común de nuevo u cuadrado y tirando para afuera, me quedaría u. O sea, en realidad me quedaría valor absoluto de u, pero la u está entre a y b es positivo. Los dos, entonces se lo saco. Por f' de u al cuadrado más 1. Bien, una vez que llegamos hasta acá, ya tenemos todos los ingredientes y simplemente se escribe. Ya tenemos todo. Por lo tanto, el área de S es integrar 1 en S. ¿No? Y esto es integrar en U, el dominio de la parametrización. Esto. Y esto es igual a esto. ¿Está? Donde U, recuerden, U es como el radio, es el X, entre comillas, y X está entre A y B. Y el B está entre 0 y 2pi, que era el ángulo. Fíjense que nunca aparece el B en ningún lugar, salvo a la hora de integrar. Es decir, esto nunca depende de, por lo tanto, esta integral es exactamente igual a 2pi por la parte de adentro. Entonces esto me queda 2pi por integral entre A y B de U por esto. Y es esta expresión la que aparece ahí, en el práctico. Esta sería la expresión del área de la superficie S que se consigue a raíz de girar el gráfico Z igual a f de x. Como comentario, pueden hacer esto con cualquier curva, siempre y cuando esa curva se empiece a alejar de Z. ¿No? Cualquier curvita que haga eso, hacen exactamente lo mismo. Es decir, imagínense que tiene una curva alfa de t. Lo borro. Pueden hacer revolución de cualquier curvita que venga por acá y haga esto, yo qué sé. Esto ahí arriba. Esta curvita está viniendo hacia nosotros, imagínense eso. Alfa de t. La curvita alfa de t tiene 3 entradas. Alfa de t sería alfa 1 de t, alfa 2 de t y alfa 3 de t. Suponiendo que se aleja siempre de z, yo puedo revolucionar esto de la misma forma, multiplicando esto por la matriz rotación. Si tengo la matriz rotación en las primeras entradas, es básicamente esto. Lo que escribí hoy. Esta matriz es la transformación lineal, rotar por ángulo pi. Aplico esto. Y lo que me queda, en la altura del eje igual, me queda algo, algo. Y bueno, ese algo, alfa 3 de t. Esto va a quedar en función de dos variables, la variable θ y la variable t. Y esto que consigo acá va a ser una parametrización de la superficie de revolución generada a partir de revolucionar la curva esta, alfa de t. Donde esta curva alfa de t puede no estar en un plano, puede ser cualquier cosa. Bajo la hipótesis de que estoy de un costado y que siempre me estoy alejando del z, ¿sí? Dicho de otra forma, la norma de alfa 1, alfa 2 crece. Eso es alejarse del eje z. Puedo hacer esto. Es exactamente lo mismo. Es decir, no hay nada especial en el gráfico z igual a f de x. Podría hacerlo con cualquier curva.
Pero está, esto queda como comentario también, no es que lo necesiten saber. Bien. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Bueno, ahora sí, lo que queda vamos a hablar un poquito de integrar un campo, ¿sí? En una superficie. Integración de superficies. Bueno, si se fijan es como, hay que encontrar un sentido a esto primero, ¿no? ¿Qué es integrar un campo en una superficie? O sea, ¿qué es integrar un campo en algún lugar? Básicamente. Hay que darle un sentido. Por ejemplo, ¿qué es integrar un campo en una curva? Bueno, le dimos un sentido. ¿Cuál es el sentido? Es ver si la X, el campo, lo pensamos como una fuerza, es calcular el trabajo de esa fuerza. Básicamente lo que hacíamos en curvas era esto. En curvas nos interesaba, ¿no?, sumar infinitesimalmente, entre comillas, sumar las componentes del campo. Sumar es integrar, por las dudas. Componentes del campo que eran tangentes a la trayectoria. No sé si recuerdan, en la curva alfa de t, la curva alfa, tenían en cada puntito un versor tangente, ¿sí?, y arriba de la curva tiene un campo X. ¿Qué es lo que les interesaba ese X? Solo les interesaba la parte de ese X que ayudaba al recorrido de la curva alfa, es decir, la proyección de X en t. Esta es la parte que me interesaba en curvas. Y bueno, lo definíamos así. Se definía la integral en la curva del campo X, se definía así. X proyectado en el versor t. En la curva C. Esto a su vez se podía expresar así. Era lo mismo. Bien. Bueno, en superficies, ¿qué es lo que nos va a interesar de un campo? No tenemos así como una dirección en la cual nos estamos moviendo en una superficie. No está esta. En curvas hay algo de dinámica y siempre como depende de un parámetro t, lo interpretamos como el tiempo, siempre como que interpretamos un movimiento. Una curva es como una trayectoria de algo. La superficie no, es como que está ahí quieta. Entonces no hay una dirección que yo diga, este campo me ayuda o no me ayuda en esta dirección. Sin embargo, lo que sí puedo ver del campo es cómo atraviesa la superficie. Justamente es como voy a definir la integral de un campo en una superficie. Es sumar infinitesimalmente las componentes del campo que atraviesan la superficie. En superficies nos interesa sumar, de nuevo sumar es entre comillas porque estoy integrando sumas infinitesimales, las componentes del campo, ¿tá?, que fluyen, por eso voy a usar esta palabra de gusto, a través de la superficie. Es decir, en dirección normal al campo.
A la superficie, perdón. A la superficie. Entonces es lo mismo. Es decir, tengo una superficie. Ahora en un punto tengo una dirección normal. ¿Sí? Esto no entra en detalles, pero las superficies que admiten un campo normal en cada punto son las que se llaman orientables. Después, la clase de Kine hablamos un poquito más de eso. Este es, le voy a llamar versor n. En las superficies va a ser un versor normal en cada punto de la superficie. Y tenemos un campo por ahí, x. ¿Cuál es la parte que me interesa sumar de ese x? Bueno, la proyección en la componente n, que es la proyección, o la parte x que atraviesa la superficie. ¿Sí? Porque si x lo puedo dividir en dos pedazos, o en tres en realidad. Una proyección en el plano tangente de x y la otra proyección en la dirección normal. La del tangente justamente es la parte de x que no atraviesa nada, y a mí me interesa la parte que sí atraviesa. Es decir, esto que está acá. Entonces, definimos la integral de x en la superficie S, ¿tá? Como esta integral x proyectado en n. Donde n es, o sea, es lo mismo que hicimos con curvas, la única diferencia es que ahora lo hacemos con el versor normal en la superficie. ¿No? Ojo, esta no es la definición que vamos a usar, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Si phi es parametrización regular de S superficie, ¿no? En particular la superficie es orientable, ¿no? Si está parametrizada con una sola carta, una sola parametrización, y tenemos lo siguiente. N va a ser igual a esto. Esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos de plano tangente, no sé si recuerdan. De que justamente el producto vectorial entre las derivadas parciales me da, o sea, tengo una derivada parcial por acá, phi u, otra por acá, phi b, está en el plano tangente, y bueno, la dirección normal es el plano tangente, justamente lo divido por la norma para que me quede justamente normal, de norma 1. Entonces, una vez que tengo la parametrización, tengo el versor n regalado, ahí tengo la formulita. Por lo tanto, observando también que esto de acá, esta definición está bien, porque esto sí lo tengo definido. Esto no lo tengo definido, esto ya lo tengo definido, porque esto que está acá es una función escalar. Esto ahora se volvió un número. Para un vector, esto es un número. Y esto sí es integral. Por lo tanto, esto por definición para esta parametrización es esto que está acá. En U, X compuesto phi de V. Y acá el N este, dada la parametrización, es esto. Y por definición de integración de campo escalar, tenía que agregar la corrección esta. Pues estoy integrando una función escalar ahora. Tienen que agregar eso. Si se fijan, esto de acá se tacha con esto. Y entonces la definición para cuando tengo la parametrización me queda así. Para la integración de un campo escalar. ¿No? Esta es la definición con la que vamos a trabajar todo el tiempo. ¿Sí?
el mecanismo, o sea, la lógica es la misma que usamos con curvas, la única diferencia es que ahora la dirección que me interesa no es la dirección tangente, sino es la dirección normal a la superficie en este caso. Y esto es lo que voy a usar todo el tiempo. Esto es lo que llamamos flujo de X, ¿no? El flujo de X a través de la superficie S. Bien, bueno, vamos a empezar a ver esto con alguna cuentita, medio rápido en el tiempito que queda. Por ejemplo, con el ejercicio 7. Ejercicio 7. A ver si esto sí no es. En el ejercicio 7 tenemos una placa infinita cargada. Vamos a hacer el dibujito. Tenemos una placa cargada en el plano Z, a ver, en el plano X igual a 0. Es una letra. O sea, acá. Acá hay una placa cargada. Infinita, ¿no? Bueno, la placa cargada tiene una densidad de carga uniforme, sigma sobre 2 epsilon sub 0. Sigma en realidad es la densidad de carga. Y el campo eléctrico es saliente, ¿no? De hecho, esto se demuestra con Gauss. En física, por lo general, lo demuestran con Gauss, pero ahora lo estamos dando por hecho, ¿sí? Es decir, si el X es un puntito de acá, es un punto de X y Z, acá tiene el campo eléctrico saliente. El campo eléctrico es constante y solo depende de... O sea, no depende de nadie, en realidad es constante. En realidad depende si estoy de este lado o del otro lado de la placa. Del otro lado de la placa es para el otro lado. No lo dice en la letra, pero es así. Pero creo que en todos los ejercicios vamos a trabajar de este lado de la placa. Entonces el campo eléctrico, o sea, X y Z va a ser igual a esto. 0, 0. Esta es la dirección de las X. O sea, la dirección de las X que es perpendicular a este plano. Esto suponiendo que X es mayor o igual a 0, mayor estricto que 0. Este va a ser mi campo, es un campo constante, es de lo más fácil que me puede tocar. Y el ejercicio 7 tiene varias partes en las cuales tengo que calcular el flujo del campo en varias superficies. Bien, fíjense la primera superficie, ¿cuál es? La superficie A, S, superficie rectangular, es un rectángulo, dada por los vértices es 0, 0, 1 medio, 0, 0, 1, 1, 0, 1 medio y 1, 0, 1. Vamos a dibujarlos, ¿no? El primer puntito es este que está por acá. ¿Sí? El segundo puntito es, bueno, vamos a hacerlo así. Son estos dos puntitos. Los primeros dos son esos. Los segundos dos son, dejo la coordenada y igual a 0 y me muevo solo en X. Me muevo 1 para acá. Es decir, el otro estaría por acá. Y el otro estaría por acá. El rectángulo es este que está acá. La primera parte me pide calcular el flujo del campo en esa superficie.
bueno, si lo piensan antes de ver definiciones, se dan cuenta que el campo no fluye a través de superficie, no la atraviesa nunca. Justamente esta superficie es paralela al campo. Es decir, en ningún momento el campo pasa de un lado a otro de esta superficie. Por lo tanto, antes de hacer ninguna cuenta, ya hay que ver que el flujo de esto es cero. Y hay que convencerse de eso. Es muy fácil de escribirlo para mostrarlo matemáticamente. Ahora lo hacemos en 2 segundos. Pero si lo ven en el dibujito, acá la normal es esta. Normal, voy a sacar un verde. La normal, y este de acá es el campo E. Hay 90 grados. Entonces el producto escalar entre estas dos cosas me va a dar 0. En la definición de arriba. Esto de acá ya me da 0. Por lo tanto, el flujo es 0. ¿Sí? El flujo va a dar 0. ¿No? Porque ¿no? N y E son perpendiculares. Pero bien, de todas formas, se puede ver en las cuentas. ¿No? La parametrización, o sea, no se le va a hacer todas las cuentas, pero le digo la parametrización, es un cuadrado. ¿Sí? Simplemente la parametrización puede ser esta, U0b, es el cuadrado donde U, que es la coordenada X, está entre 0 y 1, y B, que es la coordenada Z, está entre 1/2 y 1. Ahí ya tienen la parametrización. Las derivadas parciales van a ser súper fáciles. De hecho, creo que les queda 0,01. Bueno, el normal le va a quedar este normal que está acá. 0,10 tendría que quedar. Y bueno, el campo eléctrico, cuando buscan esta formulita de acá, esto es el campo eléctrico, producto escalar, la normal, le va a dar 0. Es decir, verificar que esto. Recuerden, esto de acá no tienen que hacer ninguna cuenta, porque este es constante. Esto era sigma sobre 2 epsilon sub 0, 0, 0. Y bueno, ya verificar, ya se los digo. Esto es, salvo un signo, ¿tá? Esto de acá les queda 0, 1, 0, creo. Sí, a menos de un signo les queda eso. Capaz que con un menos. Creo que con un menos. No importa. El producto escalar esto es 0. Bien. Esta es la parte que no tiene gracia. ¿No? El A. La clase que viene vamos a ver calcular el flujo de este campo en superficies que sí tengan gracia, por ejemplo, la mitad de una esfera. Ahí es la mitad de la esfera con x mayor o igual a 0. Está mal la letra. Hay que arreglar eso. Que es la parte C. Pero igual lo vemos la que viene. Voy a cortar la grabación por aquí.